Muy buenas tardes, es un placer darles la bienvenida a esta conferencia donde se abordará el programa de la primera infancia. Para ello nos acompañan la señora ministra de Economía, Susana Arbeleche, el señor ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, el presidente del CODICEN, Robert Silva, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, y el presidente del INAU, Pablo Abdala. En primer término, se referirán a este tema la señora ministra de Economía, Susana Arbeleche, y el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Muy buenas noches para todos. Como ustedes ya saben, en la elaboración del presupuesto nacional, es decir, en la planificación de los gastos para los siguientes años, el Gobierno ha focalizado, ha puesto todas sus baterías, todos sus recursos en la atención a la primera infancia, es decir, en los niños más vulnerables que tienen entre 0 y 3 años. El foco en apoyarlos durante los primeros 4 años de vida, porque de alguna manera ese apoyo es lo que le va a permitir iniciar la vida y tener mayores oportunidades a lo largo de su vida. Es así que hay un artículo que presentamos en el proyecto de rendición de cuentas en donde se destinan el equivalente a $50 millones para el programa de primera infancia. La rendición está en discusión en la Cámara de Diputados, pero anticipándonos a lo que va a ser ese grupo de trabajo, se ha conformado en el día de hoy el grupo de coordinación del programa Primera Infancia, integrado por ANEP, por el MIDES, por ACE, por INAU, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y por el Ministerio de Vivienda. El director de la OPP y la ministra de Vivienda en este momento no pudieron acompañarnos, pero son parte de este grupo que ya viene coordinando y que inicia hoy su presentación formal, digamos, en este equipo de coordinación. Por las características del programa Primera Infancia y por los montos que he mencionado, este programa constituye un hito histórico en el apoyo a las políticas sociales. Tiene un abordaje integral, articulado entre todas las instituciones que he mencionado, y en el día de hoy le pediría al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que presente los principales lineamientos de este apoyo a los niños en sus primeros 4 años de vida. Gracias. Muy buenas noches. El gusto de compartir esta instancia en donde vamos a expresar diferentes medidas que hemos definido con el equipo coordinador que recién detallaba la ministra de Economía. Y en realidad lo primero, que es muy básico, pero no hay que dejar de sostenerlo, es por qué se pone el acento en niños de 0 a 3 años, es decir, hasta que cumplan 4 años de edad. Y estamos hablando de la edad en donde se define nada más ni nada menos que el desarrollo del cerebro. Estamos hablando también de la franja etaria en donde se concentran los mayores niveles de pobreza. Estamos hablando también de las edades en donde se logra una mayor eficiencia social, sobre todo pensando también en las próximas generaciones. Y también estamos haciendo referencia en las edades en donde las familias disponen de una menor protección social. Cabe destacar que justamente en esta franja etaria no es obligatoria la concurrencia a centros educativos. Y con este equipo coordinador, que si bien el artículo que hacía referencia a Susana todavía no está votado formalmente, entendimos que había que adelantar trabajo y que había que ya rápidamente transitar el camino de la proyección de distintas medidas. Con respecto a las medidas, la primera que vamos a hacer referencia es que hemos definido un bono crianza para aproximadamente los 65.000
hogares de contextos más vulnerables que tengan niños entre 0 y 3 años, es decir, hasta que cumplan los 4 años de edad. Esto le llamamos bono crianza porque va a contar con diferentes acompañamientos que a continuación vamos a detallar, pero a su vez estamos trabajando en estrategias de incentivo justamente para que estos 2.500 pesos se traduzcan en elementos que ayuden a una mejor crianza, ya sea elementos en materia alimentaria, en materia de higiene o cualquier otro tipo de elemento que contribuya con el bienestar de esta crianza. Para hacer una referencia descriptiva, actualmente uno de estos hogares vulnerables que hoy reciben a través de las asignaciones familiares Plan de Equidad 1.922 pesos, con este bono crianza van a pasar a recibir en total 4.422 pesos. Vaya si es un complemento más que importante a los efectos de poner ese hincapié, ese eje en la primera infancia. Por otro lado, vamos a fortalecer el trabajo en los hogares. Nosotros no queremos que estos recursos no cuenten con ese acompañamiento, con ese seguimiento tan necesario a los efectos de poder lograr una mayor superación y una mejora en las decisiones que se toman en las distintas familias. Pero así como existe o proyectamos el fortalecimiento presencial y el acompañamiento en los hogares, también queremos hacer uso de herramientas tecnológicas. Por ello también estamos proyectando un programa de teleasistencia que va a llegar a miles de hogares a los efectos de complementar el trabajo presencial, pero que esto también aporta otra herramienta que permita asesorar, orientar y estar cada vez más cerca de esos hogares que necesitan de la presencia del Estado, y es por ello que también vamos a complementar a través de un programa de teleasistencia. Por otro lado, vamos a profundizar un sistema de becas, vamos a incrementar becas que tienen que ver con la inserción en el ámbito privado para aquellos lugares donde no tienen cerca a disposición un CAIF o un jardín que permita justamente poder lograr un desarrollo de esos niños. Entonces, esta beca que pretendemos incrementar lo que hace es diversificar las opciones y flexibilizar el acceso a una educación, en este caso, a través de una opción desde el punto de vista privado. En materia de centros CAIF, proyectamos más centros CAIF, es decir, la creación de nuevos centros CAIF y una mayor presencia de los mismos en lugares de contexto de extrema vulnerabilidad. Y también hemos definido, por más de que vienen coordinando tanto desde INAU y de la ANEP, fortalecer acciones que puedan determinar una mayor atención y aquellas unidades de atención para lo que sería el nivel 3 de los CAIF, haya una mayor optimización de los recursos y una mayor fortaleza en la atención que reciben esos niños. Entre el Ministerio de Desarrollo Social y ACE pretendemos trabajar con mayor profundidad en lo que tiene que ver con la captación de riesgo social y sanitario desde lo que tiene que ver con controles en el embarazo. Así como ACE lo lleva adelante desde el punto de vista sanitario, el Ministerio de Desarrollo Social y el equipo en su conjunto quieren tener cuanto antes información social, y esto también está muy de la mano del fortalecimiento del trabajo de campo, de cuál es el contexto social en que se encuentran las diferentes embarazadas, y en ese sentido proyectamos una meta social, le llamamos nosotros, para poder tener una mayor cantidad de información que nos permita dar una mayor respuesta. Por otro lado, desde ACE se trabaja en la planificación familiar,
en profundizar las medidas de captación y de control del embarazo, y una cosa que recién hacíamos una valoración sumamente positiva en lo que tienen que ver con niños que dispongan de alteraciones del desarrollo, que esas alteraciones los condicionan de por vida. Se ha definido por parte de ACE el tratamiento de estas alteraciones de desarrollo, porque hasta el momento se ha trabajado en el diagnóstico y también se ha trabajado en el seguimiento, pero lo importante, una vez que se encuentran esos indicadores o que se logra ese diagnóstico, es dar respuesta, y sobre todo la respuesta de aquellos que no se encuentran en la esfera del Banco de Previsión Social. Y en ese sentido hay una profunda determinación de ACE de una mayor accesibilidad a estos tratamientos y que niños que dispongan de alteraciones en el desarrollo puedan tener el tratamiento correspondiente. Como decía en un principio, es fundamental para el Gobierno el eje en primera infancia, y para este equipo, que si bien todavía no se ha votado el artículo, entendimos que ya era momento de empezar a trabajar, de empezar a proyectar y de empezar a comunicar medidas para que la población en su conjunto pueda medir en forma permanente los avances de este tema tan importante y tan fundamental para nuestro país. Agradecemos a los ministros. Quedan ahora todas las autoridades presentes en esta mesa a disposición de los colegas para contestar las preguntas. Les pedimos, por favor, identificarse con nombre y medio al cual representan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel Rodríguez de Subrayado Canal 10. Quería consultar, primero, ¿qué diferencia hay dentro de estas iniciativas que se presentan, sobre todo los puntos 3 y 4, con programas ya existentes, como por ejemplo el Sistema de Cuidados y Uruguay Crece Contigo? Si se cambian, si es una innovación, un agregado o son proyectos distintos. Y una consulta, seguramente a la ministra de Economía, si se tiene un diagnóstico al día de hoy como punto de partida de cuánto destina el Uruguay actualmente, tal vez medio en PBI o de otra forma, a esta población de primera infancia. Gracias. Lo primero, es necesario fortalecer el acompañamiento. Si bien este año ya estamos en un piloto de teleasistencia, lo que proyectamos para el 2022 es un programa de teleasistencia más consolidado que llega a miles de familias. En lo que refiere al cuerpo a cuerpo, es decir, en el acompañamiento de los hogares, necesitamos más presencialidad de los equipos, entre otras cosas, porque queremos que el bono crianza se optimice al máximo y ese acompañamiento ayude a tomar mayores decisiones. No queremos que se trate de una transferencia. Queremos justamente que se focalice de todo punto de vista en estas edades tan importantes. Entonces, si nosotros no generamos un incentivo hacia elementos que promuevan una mejor crianza, si nosotros no dotamos de mayor personal que esté acompañando esos hogares, y si nosotros no utilizamos herramientas que nos brinda la tecnología, estamos haciendo solamente una transferencia económica. Y es tan importante para el Gobierno el eje en primera infancia que solamente no alcanza con eso. Por tanto, hemos decidido complementar los programas, en algunos casos reforzando, en otros casos innovando, pero que haya una mayor presencia en el acompañamiento de estos hogares de contexto más vulnerable. Quisiera complementar la primera parte de la pregunta, diciendo y recalcando que el presupuesto nacional, o sea, lo que presentamos en la rendición de cuentas el 30 de junio, dispone de $50 millones adicionales, es decir, al presupuesto votado el año pasado se le agrega $50 millones en cada año destinado a la primera infancia. Por lo tanto, reitero que tanto por el diseño, pero también por la cantidad, esto convierte el programa de primera infancia en un hito histórico en el apoyo a las políticas sociales.
Con respecto a la pregunta de cuánto se destina a políticas sociales, es una pregunta muy amplia porque tendríamos que sumar lo de básicamente todos quienes están sentados en esta mesa y quienes también integran este grupo de coordinación. Pero me voy a acotar la respuesta a lo que son las transferencias sociales y decir que del año 2019 al 2020 hubo un crecimiento en las transferencias monetarias de un 56%. Pasaron de 10.360 millones de pesos en el 2019 a 16.165 millones de pesos en el 2020. Estas medidas son todos, algo para un tecnicismo, pero está medido todos a los mismos precios, es decir, no considera la inflación. Reitero, hubo un incremento de un 56% en las transferencias sociales en el año 2020. Estas transferencias eran parte de los apoyos que se hicieron por la pandemia. Los apoyos que dimos durante la pandemia y en el transcurrir de la pandemia, lo que uno vio es que habían temas estructurales que venían de antes, debilidades que quedaron a la vista. Y por eso es que se resuelve agregar en el presupuesto nacional recursos que queden, digamos, para siempre destinados a las políticas sociales. Gracias. Buenas noches a todos. Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Quisiera preguntarles por cuánto tiempo estos 56.000 hogares van a recibir, 65.000 hogares, perdón, van a recibir este bono, y si hay alguna medida de contraprestación o seguimiento, ya que, por ejemplo, la escolaridad no es obligatoria, ¿cómo se va a monitorear o acompañar a estas familias para asegurarse de que hay una especie de contraprestación por este bono? Con respecto al tiempo, como he dicho, este es un abordaje estructural a la primera infancia en los sectores más vulnerables y por lo tanto no es un apoyo transitorio, sino que es algo que hemos agregado en el presupuesto y que así queda. O sea, no tiene una finalización, son 50 millones de dólares por año. Le pediría al ministro la segunda parte. Con respecto a las estrategias de acompañamiento, voy a hacer referencia a 3 ejemplos concretos. El primero es que estamos trabajando en una estrategia justamente de incentivo de cuáles serían desde productos, elementos, etcétera, etcétera, que ayuden justamente a la crianza de niños entre 0 y 3 años. ¿Por qué decimos evaluando? Porque todavía no lo tenemos 100% definido, porque las coordinaciones con distintos organismos son muchas y nos gusta ser quirúrgicos en las diferentes respuestas. Con respecto al trabajo de campo, se va a aumentar la cantidad de personas, es decir, van a haber miles de familias que actualmente no tienen ese trabajo de campo y van a pasar a tenerlo. Con respecto a la teleasistencia, que es una tercera modalidad si se quiere, van a haber también miles de familias que actualmente es muy difícil llevar adelante ese seguimiento que van a pasar a tenerlo. Buenas noches, Rafael Guardia, Medios Públicos. Quería saber cómo va a implementarse estas medidas que tienen que ver con la planificación familiar y el control del embarazo, qué agregan a lo que ya existen y en lo que tiene que ver con las madres adolescentes que por lo general abandonan o pierden pie, digamos, en la educación, también cómo es el trabajo en ese contexto. Gracias. Bueno, en primer lugar, en cuanto a lo que significa la planificación familiar y el control del embarazo, continuar con todas las medidas y estimular en una manera conjunta con los equipos técnicos de ACE y también con los de MIDES a lo que es la planificación del embarazo, apostando a seguir disminuyendo lo que es el embarazo adolescente. También mediante la planificación detectar a esas parejas que quieren comenzar a tener familia para ir preparando todas las etapas previas para lo que es una buena gestación y estimular lo que es el control del embarazo, el control con todos y en conjunto con la paraclínica que también se viene llevando a cabo.
La enorme diferencia que ocurre con el resto, que se referencia con la pregunta, en cuanto al tratamiento del desarrollo, es que con las unidades que ya existían en ACE se basaban específicamente en los diagnósticos y no se amparaban mucho en los tratamientos, no se aparaban más bien en los tratamientos. En ACE nos encontramos con un número muy importante de pacientes con diagnósticos de alteraciones en el desarrollo, pero al no ser usuarios del BPS no le correspondían cobertura. Lo que estamos ahora realizando con las casas del desarrollo de la niñez es incorporando a estos niños a un tratamiento con equipos multidisciplinarios, con pediatras especializados en el desarrollo, psiquiatras infantiles, maestros psicopedagogas, psicomotricistas, fonoaudiólogos, para poder corregir esa alteración en el desarrollo que se diagnosticó. Esto es un paso muy importante que va a permitir que muchos niños, al corregir esas alteraciones, vamos a poder permitir que sean hombres de futuro y después de buen trabajo, ¿no? Las autoridades responden las dos últimas consultas. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Ministra, quisiera preguntarle si el gobierno está explorando fuentes de financiamiento vinculadas con factores ESG para fondear el programa de primera infancia u otros programas sociales, y si es así, ¿va a haber anuncios en lo que queda del año? Gracias. El gobierno está avanzando en lo que es el financiamiento relacionado con el cuidado del ambiente. En la mañana de hoy participaba en un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde presentábamos la importancia de incorporar en la política económica y en el financiamiento del Estado el tema ambiental. Recordemos que ya en la ley de presupuesto pasada incluimos un artículo en donde se incorporaba el tema ambiental en el diseño de la política económica. Estamos de esta manera explorando la posibilidad de emitir un bono verde, un bono relacionado con indicadores ambientales. El financiamiento de la primera infancia está pensado para ser de rentas generales y por lo tanto esos 50 millones de dólares saldrán de las arcas del gobierno, pueden ser que estén relacionadas con este bono soberano o no. Lo importante es que por un lado se está trabajando con un financiamiento relacionado con el cuidado del ambiente y que por otro lado estamos presentando este programa Primera Infancia que, como dije al inicio, es un hito histórico tanto por las características, por las cualitativas como cuantitativas de lo que estamos anunciando. Gracias. Buenas noches, Juan Pablo da Costa de Canal 4. Quisiera consultarle a la ministra y también a Robert Silva del Codicen. A la ministra le quisiera preguntar, aquí en el informe se indica que uno de cada cinco niños de entre 0 y 3 años se encuentra en situación de pobreza monetaria y el 60% de los niños nacen y viven en hogares ubicados en los quintiles inferiores de la distribución de ingreso. Con este plan, ¿se pueden estas cifras mejorar? Es decir, ¿se puede achicar este porcentaje? ¿A cuánto el gobierno entiende se puede llegar la disminución de la pobreza? Eso a la ministra. Y a Silva, se indica que 35.000 de los menores de 0 a 3 años pertenecen al primer quintil de ingresos, no concurren a un centro educativo. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer para captar a esos niños que no están en la educación? Gracias. Sin duda que el programa de primera infancia va a tener un impacto en disminuir a la cantidad de niños que se encuentran en situación de pobreza. Hoy, más del 20% de los niños de 0 a 3 años se encuentran en una situación de pobreza y es una situación que tenemos que frenar y revertir. No voy a dar una indicación de números en este momento, pero sí es un impacto significativo el que estamos esperando. Creo, sin duda, que este es un muy importante momento. En torno a esta mesa estamos personas que tenemos responsabilidades en la conducción de organismos con competencia en el área social. La primera infancia ha sido siempre una política de Estado.
Basta recordar que tuvimos el primer jardín de infantes de América de la mano de Enriqueta Comte-Riquet, que fuimos evolucionando fuertemente con los centros CAIF, luego de la vuelta a la democracia en 1987 y 88, y así seguimos con políticas de incorporación de niños de 4, 5 años y luego 3 años. Esto es una reafirmación de una política nacional y somos conscientes que tenemos que poner nuestros mejores esfuerzos y articular como lo venimos haciendo, pero hacerlo en mayor y mejor forma. Para eso un trabajo muy espalda con espalda, vamos a decirlo para entenderlo con claridad, entre todos los organismos sociales, pero también y en particular con el INAU. Lo venimos haciendo, incorporando a niños de 3 años a la ANEP, ahora van a haber más CAIF, vamos a optimizar y aprovechar y trabajar conjuntamente en la captación de esos niños de 3 años para a su vez generar mayores espacios en el CAIF y poder, en definitiva, tener de 0 a 2 también incorporados en el CAIF. Creo que esto es algo muy positivo para el país y podemos decir que a partir de este trabajo articulado y coordinado, esperemos haya un antes y un después, sobre todo para aquellos que más lo precisan, para aquellos de los quintiles más desfavorables, que es el foco de este programa que hoy estamos coordinando e iniciando. Va a complementar entonces la pregunta el presidente de INAU, Pablo Abdala. Muchas gracias. Sí, yo quisiera corroborar lo que termina de decir el señor presidente de la ANEP y que por supuesto está en línea y es absolutamente congruente con lo que anunciaban en la introducción la señora ministra de Economía y el señor ministro de Desarrollo Social. Creo que cuando hablamos de la inasistencia a centros educativos de niños que se encuentran en la franja de primera infancia entre 0 y 3, hablamos de centros educativos de la ANEP y hablamos también de centros socioeducativos, que son los que definen a los centros CAIF, a los centros de primera infancia que administra INAU. Y en ese sentido, por lo tanto, me parece relevante expresar que INAU y el Gobierno Nacional a través de INAU está en un proceso de ampliación y de expansión del Plan CAIF que implica, en función de los recursos que se proyectaron en la Ley de Presupuesto del año pasado y que están vigentes a partir del 1 de enero de este año, la apertura de 31 centros CAIF entre los años 2020 y 2021, lo que viene aconteciendo, la apertura o la construcción primero de 27 centros CAIF más, para lo cual fueron dispuestos los recursos en la Ley de Presupuesto a partir de un proceso licitatorio que ya está en marcha y que ya tiene una adjudicación inicial y que aspiramos a firmar el contrato definitivo antes de fin de año para que antes de fin de año se empiecen a construir y se puedan inaugurar el año que viene. Y adicionalmente a eso, o por encima de eso, estará la aplicación correspondiente de la cuota parte que este equipo que ha conformado el gobierno o que conformará el gobierno a través de la ley de rendición de cuentas defina, la adjudicación de recursos para abrir nuevos centros CAIF y nuevas unidades de atención a las que hacía referencia el señor ministro, a los efectos de ampliar la cobertura y la atención a través de los centros de primera infancia que administra INAU, bastante más allá de lo que ya venía proyectado. Y yo creo que esta es la muy buena noticia. Con relación a lo que decía el señor presidente de la ANEP, y eso es parte de la articulación entre los distintos organismos, el propósito es, cuando hablamos de unidades de atención, que hablamos de decenas de unidades de atención que se van a financiar con los recursos extraordinarios que se están proyectando en la rendición de cuentas, estamos hablando de la creación de nuevos grupos de atención, de grupos de 1 año, de 2 años, de 3 años. Particularmente en la frontera con ANEP, lo que esto implica es que en aquellos CAIF donde hoy la atención es de 0 a 2, que es el 10% del conjunto de los CAIF que tenemos en el Uruguay, estamos hablando aproximadamente de 45 CAIF en todo el país, ese 10%, bueno, para llevar la atención a 3, en algún caso, y eso es parte de la articulación, será INAU el que comparte estos recursos, financiará la apertura de grupos de 3 años cuando no haya un jardín de infantes cerca, y en aquellos casos donde ANEP sí pueda dar la respuesta a través de un jardín de infantes en esa misma localidad, barrio o punto del territorio nacional, pues por ese lado entonces estaremos brindando esa atención. Por supuesto también esto implicará la apertura de nuevos centros CAIF en términos de responder a esta demanda insatisfecha, apuntando al objetivo que el presidente de ANEP decía y que los señores ministros expresaron al comienzo. Es verdad que en esta franja de 0 a 3, la asistencia a los centros educativos, la institucionalización de los niños en centros de enseñanza de ANEP o socioeducativos de INAU,
es extremadamente baja y eso, por supuesto, compromete las posibilidades de desarrollo humano y de desarrollo social. El propósito y el objetivo es, en el marco de las propuestas que anunciaba el señor Ministro de Desarrollo Social, que a través de estos instrumentos podamos llegar, por lo tanto, a dar la respuesta indicada a través de estos mecanismos que tienen un notable anclaje territorial y que permiten, por lo tanto, extender la presencia del Estado, no solo para dar respuestas socioeducativas, sino también para prevenir la vulneración de derechos y para prevenir las violencias, que también para eso es necesario que haya más jardines de infantes y más centros CAIF a lo largo y ancho del territorio.